vamos a empezar con el tema de los cánceres urológicos y hoy vamos a hablar del cáncer más importante, que es el cáncer de la próstata. ¿Me están oyendo? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, bueno, ¿por qué es importante el cáncer de próstata? Porque es la segunda causa de cáncer en el hombre después del cáncer de piel. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte. Y el riesgo de que una persona desarrolle cáncer de próstata es alrededor del 15%. Y 2.8% de estos pacientes van a morir de cáncer de próstata de la población general. Entonces, en trabajos de autopsia, vamos a ver esto más adelante, 1/3 de los menores de 80 años y en los mayores de 80 años, 2/3. Estos son trabajos de autopsia, no es cáncer clínico, pero nos da una pauta de que el cáncer de próstata, en la medida que aumenta la edad, aumenta la probabilidad de tener un cáncer de próstata. El momento que diagnosticamos esta enfermedad, 78% de los pacientes tienen la enfermedad localizada, 12% tienen afección de ganglios y 6% tienen metástasis a distancia. Entonces, la cantidad de nuevos casos es alrededor de todos los cánceres, el 26% son cáncer de próstata y como causa de muerte, 11%. El riesgo de desarrollar cáncer también va aumentando en la medida que aumenta la edad. Entonces, volvemos a repetir lo que dijimos hace un momento, que un factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata es la edad. Hasta los 50 años es 1 en 450. Hasta los 60 años, 1 en 55, hasta los 70, 1 de cada 20 tiene cáncer de próstata, y los 70 y más tienen 1 de cada 12, y desde el nacimiento hasta que se muere una persona, en promedio, 1 de cada 8 pueden tener cáncer de próstata. Bolivia, no sé cómo sacan mucho esta información, pero este Global Can habla de que Bolivia estaría en un riesgo intermedio, ¿no? De desarrollo de entre 32 y 45 por 100,000 habitantes. Y esta mañana veía este tema de cáncer, esta tarde estaba revisando, como incidencia está en en el ranking número 4, después de pulmón, pecho, recto, estaría próstata. Y desde el punto de vista de mortalidad estamos en el 7º lugar, ¿no? 8º lugar. Cuando uno mira la incidencia del cáncer en Latinoamérica, alrededor es del 15%, la mortalidad en Latinoamérica es alrededor del 15% y la prevalencia de esta enfermedad es alrededor del 11%. Entonces, de algo que hemos hablado en las diapositivas precedentes es que la posibilidad de que los pacientes tengan cáncer de próstata aumenta con la edad. Estos son otro tema que habla sobre trabajos de autopsia. 40% de los hombres a los 50 años van a tener focos microscópicos de cáncer y 70% a los 80 años. Esto es trabajo de autopsia. La probabilidad ya les hemos dicho que está alrededor del 5% y la mortalidad alrededor del 3%. El otro factor de riesgo es la raza. Los pacientes de raza negra tienen entre 50 y 80% más posibilidades de desarrollar cáncer de próstata que los blancos. Algo que sí miramos mucho es la historia familiar. Cuando tu padre ha tenido cáncer de próstata, este riesgo aumenta 2.3%, hasta un poco más del 40%. Pero si tu hermano ha tenido, este riesgo aumenta 4 o 5 veces, o sea, más del 60%. Y si tu padre y tu hermano ha tenido, este riesgo aumenta 9 veces. Entonces es importante entender que estos son factores de riesgo, pero fundamentalmente son edad, es la cosa más medible en Bolivia, antecedente familiar, y nosotros en Bolivia tenemos poca raza negra, ¿no? Entre otros antecedentes son los andrógenos. O sea, este cáncer está desarrollado siempre que existan hormonas masculinas. Si a los pacientes los castras antes de la pubertad, en general estos pacientes no desarrollan ni hiperplasia ni cáncer de próstata. El otro tema que se sabe es que cuando tienes cáncer de próstata metastásico, cuando los castras a los hombres, es parte del tratamiento que ha representado incluso un premio Nobel de Medicina. La dieta y la obesidad este cáncer
muy relacionado a ingesta de grasa. Los países asiáticos en general tienen baja incidencia de cáncer de próstata y se creía que esto tenía que ver con la raza. Pero cuando los asiáticos, vale decir chinos, japoneses, coreanos, terminan migrando a Norteamérica, la primera generación come como en su país de origen, pero ya los hijos comen como norteamericanos. Y la incidencia en estos grupos raciales es exactamente la misma que la de los americanos después de una generación de haber migrado, porque comen como los gringos. Entonces, en general, se sabe que la dieta rica en grasas es un factor de riesgo. El tabaco es otro factor de riesgo. La actividad sexual disminuye el riesgo y se dice que los hombres para tener un impacto en disminución de su incidencia de cáncer de próstata deberían tener alrededor de 21 relaciones por mes. Entonces, cuanto más actividad sexual se sabe que es mejor. Y por otro lado, las tricomonas se sabe que aumentan el riesgo de cáncer de próstata. Las posibilidades de que encontremos estos focos microscópicos de cáncer también podemos verlo en esta tabla y miren qué alta puede ser a los 80, 90 años, puedes encontrar entre un 40 y 73%. Como mensaje es que tú puedes tener un cáncer de próstata microscópico oculto, pero estos pacientes pueden morirse de cualquier otra cosa menos de cáncer de próstata. Por lo tanto, en estos grupos hay que ser más cauto. Una de las cosas que vimos es que cuando se introdujo el antígeno prostático específico, se empezó a utilizar de forma masiva y la incidencia del cáncer aumentó, pero la mortalidad no disminuyó de la misma proporción. Entonces, después han venido recomendaciones que dicen que no vale la pena hacer estas campañas de pesquisa de cáncer de próstata, porque puede que estés pesquisando mucho de estos pacientes que eventualmente tienen focos microscópicos, pero que no van a morir de la enfermedad y nunca van a desarrollar enfermedad clínica. Entonces, la idea no es ir y buscar estos focos microscópicos porque estamos sobretratando población. ¿Cuál es el cuadro clínico de esta enfermedad? Hay que entender que hoy la mayoría de los pacientes vienen en etapas más iniciales en general, incluido en Bolivia, al menos en la población de pacientes que yo veo, y una gran proporción de estos pacientes son asintomáticos. Otros pacientes pueden tener síntomas del tracto urinario inferior y otros pacientes van a tener molestias debido a tus metástasis y eventualmente estas pueden ser dolor óseo o si tienen metástasis pulmonares van a tener tos y si hay compromiso de los ganglios pueden tener edema de extremidades inferiores, pero las localizaciones pueden ser diversas y por lo tanto el cuadro clínico también diverso. La mayoría de los cánceres de próstata se diagnostican en general en etapas locales y en general son asintomáticos. Entonces, este tema de esperar a que aparezcan síntomas en los varones para ir a consultar no es una buena conducta. ¿Cómo sospecho que un paciente tiene cáncer de próstata? Entonces, lo primero que hay que hacer es que los pacientes tienen que venir a una consulta del médico y pueden venir sin molestias o pueden venir porque tienen síntomas del tracto urinario inferior y en proporción también puede venir porque está con dolores y lo están refiriendo para que descartemos un cáncer de próstata. Entonces, una vez que nosotros valoramos a este paciente, hacemos un examen de un tacto rectal y en general lo que encontramos es que estas próstatas están aumentadas de consistencia. El otro tema es que cuando pedimos el antígeno prostático específico, que es el marcador del cáncer de la próstata, en general el valor cuando está sobre 4 nos debe generar sospecha. Vamos a hablar de algunas cosas del antígeno más adelante. Y por otro lado, a veces en resonancia magnética, hoy estamos también pidiendo en un grupo de pacientes que tienen elevación del antígeno, resonancias magnéticas multiparamétricas de próstata, y hay unas lesiones que se llaman PIRATS que vamos a ver más adelante, y estos pacientes pueden tener aspectos sugerentes de un cáncer de próstata. Cuando hacemos un tacto rectal es en general importante entender que la consistencia de la próstata normal es como la eminencia tenar. No sé si en la imagen se puede ver mi mano, es como esta la consistencia.
Y cuando encontramos una zona dura como nuestros nudillos, en general hay que sospechar de que hay un cáncer de próstata y habrá que describir si está comprometiendo menos de un lóbulo, más de un lóbulo, ambos lóbulos, o si nos da la impresión de incluso ya haberse salido de la cápsula de la próstata. Y con el tacto rectal uno puede pesquisar esta situación. La gran mayoría de los cánceres de la próstata se desarrollan en la zona periférica de la próstata. Entonces, por esto que esta zona, la gran mayoría de estos cánceres los podemos palpar. Pero si el cáncer está en la zona central de la próstata, que esto se presenta aproximadamente en el 25% de los pacientes, no lo vamos a poder palpar, y tampoco el 10% que se presentan en la zona de transición. Entonces, estos cánceres de la zona periférica representan el 65% y se pueden acceder, el de la zona central 25% y el de transición 10%. El marcador, como les decía, el valor de referencia tiene que ser de 0 a 4, pero hay que entender que hay un grupo de pacientes que pueden tener valores más de 4 y no tener cáncer, o puedes tener pacientes que están con valores entre 0 y 4 y sí tener cáncer de próstata. Entonces, el tema del antígeno prostático es algo que hay que medirlo. Hay algunos trabajos que hablan sobre una relación antígeno-edad. A mí la verdad es que no me gusta porque puedes tener pacientes con próstatas pequeñas y tener muchos años y su antígeno es relativamente bajo. O puedes tener unos pacientes que tienen sus próstatas grandes y sus antígenos altos y puede que se deba al volumen de su próstata. Entonces, esto se llama densidad del PSA. Es la relación que existe entre el volumen de la próstata y el valor del antígeno prostático específico. Pero como mensaje para la clase, me parece que es importante que ustedes recuerden que este valor debe estar entre 0 y 4. Pero entender que hay algunas otras variables que las debemos ver como médicos urólogos. Pero si en la consulta de ustedes, el momento que sean doctores, piden un antígeno prostático y está más de 4, es mejor que a este paciente deriven para que lo vean. Este es un trabajo que nos está mostrando un grupo de pacientes que tienen antígeno prostático dentro del rango normal, entre 0 y 4. Y cuando a estos pacientes les haces biopsia por alguna razón, hasta en un 27% de estos pacientes vas a encontrar cáncer de próstata. Puede que estás encontrando estos cánceres microscópicos que no iban a desarrollar enfermedad. Pero un 25% de estos pacientes tienen cánceres de alto riesgo. Entonces, estos sí hay que identificarlos y sí tratarlos. Entonces, el antígeno prostático, el valor normal es entre 0 y 4, pero hay que entender que en este grupo puedes tener pacientes con tejido prostático normal, otro con hiperplasia y un porcentaje que puede tener cáncer de próstata que llega como al 25%. El otro tema es el valor predictivo positivo. Cuando tu antígeno prostático específico está entre 3 y 10, la posibilidad de que tengas cáncer de próstata sube a un 25%. Pero si tu antígeno es más de 10, tu posibilidad de que tengas un cáncer de próstata sube a un 50%. Ahora, es importante entender que cuando tienes antígenos que están sobre 10, la posibilidad de que esta enfermedad esté por fuera de la cápsula de la próstata aumenta entre un 24 y un 50 veces. Entonces, no es la idea esperar que se eleve el antígeno a más de 10 para recién determinar en que si hay o no hay actividad neoplásica en estas próstatas. El otro tema importante de entender es que tú puedes tener antígenos normales y eventualmente poder tener cáncer, como hemos visto, pero hay una gran cantidad de pacientes que pueden tener una elevación de su antígeno prostático y no tener un cáncer de próstata. El antígeno, como mensaje, se puede elevar cuando los pacientes tienen infecciones urinarias. Esto es una cosa. El otro tema es cuando has hecho procedimientos urológicos, como una cistoscopía, colocar una sonda, eventualmente vas a tener. El otro, cuando los pacientes sobre todo han hecho ejercicio vigoroso,
fundamentalmente bicicleta, pero a veces temas como equitación o como motocross eventualmente pueden condicionar elevación. Si los pacientes han tenido coito anal, han recibido coito anal, esos pacientes también tienen más posibilidades. Si ha habido un masaje prostático es otra. Y también hay que entender, como ya les dije hace un momento, que el crecimiento por sí de la próstata benigno va elevando el valor del antígeno prostático específico. Hoy, y cada vez de forma más frecuente, se va haciendo resonancias, imágenes de resonancia magnética multiparamétrica de la próstata para ver la posibilidad de que un paciente tenga o no tenga un cáncer de próstata. Entonces, esto se clasifica en PIRATS y va de 1 al 5. Entonces, PIRATS 1 y 2 son pacientes que tienen muy pocas posibilidades de tener un cáncer de próstata significativo, pero cuando el patólogo, el radiólogo te informa que es un PIRAT 3, esto sube a 12 a 23%. Cuando es un PIRAT 4 hasta 75% y cuando es un PIRAT 5 hasta 90% tienen posibilidades de tener un cáncer de próstata significativo. Entonces hoy día lo que se están haciendo son dos cosas. Uno, si tú pides una resonancia y te dicen que es un PIRAT 4 o 5 o incluso 3, tienes que hablar con los pacientes de sus posibilidades y eventualmente estos pacientes se deben someter a biopsia. Otra cosa que se están haciendo exámenes de fusión entre la ecografía y la resonancia. Entonces, si hay una lesión sospechosa en estos pacientes, tú puedes llegar con fusión de estas imágenes de resonancia en los ecógrafos modernos, se hace una reconstrucción y se llega de forma precisa al sitio que está produciendo la sospecha. La gran mayoría de las veces, si el paciente tiene un tacto sospechoso o si el paciente tiene un antígeno prostático elevado, lo que hacemos es tomar unas biopsias que la gran mayoría las hacemos por vía transrectal. Entonces introduce un ecógrafo a través del recto y se hacen punciones. También se pueden hacer transperineales. Hoy esta es la tendencia. Incluso hoy se están utilizando ecógrafos, pero por vía transperineal tú vas haciendo el mismo seguimiento de tu aguja y tomando biopsias como lo hacías por vía transrectal. ¿Qué ventaja tiene? Uno, que puede llegar a la zona central mejor que por vía transrectal. La segunda cosa es que no necesitas preparación. La tercera cosa es que no tienes que puncionar la pared del recto y con eso disminuyes casi a cero la posibilidad de sepsis que se presentan o de fiebre post-biopsia que se presentan casi en un 6 a 7% de los pacientes. La ecografía transrectal, lo que aquí nos está mostrando, esta es la zona periférica de la próstata, esto si están viendo mi flecha, esta es la zona periférica, esta es la pared del recto y estas zonas negras que nosotros llamamos hipoecogénicas, estas zonas son más sospechosas, entonces uno debe tratar de tomar biopsias de estas lesiones. El cáncer más común de la próstata es el adenocarcinoma, representa alrededor del 95% de los pacientes. Y dentro de esto a los pacientes se ve el grado de diferenciación glandular y esto se llama Gleason. Es como cuando uno está dentro de un cuarto y ve qué color de la pintura prevalece. Entonces uno dice, para mí se ve más blanco, para mí se ve más café. Y cada uno de estos colores que pueden haber en una habitación significan un grado. Esto va del grado 1 al grado 5. En general se toman dos de estos parámetros, el que más sobresale y el que segundo sobresale. Entonces, si uno está viendo que todo se ve de color verde y ese verde nos parece que es 3, entonces decimos, este paciente tiene un 3 más 3, por lo tanto 6. Y esto se divide en grupos, entonces estos pacientes tienen una cosa que se llama ISUP 1, 2 y 3, que tiene que ver con el grado de diferenciación. Entonces estos son bien diferenciados y este ISUP 9 o 10, esto viene de la Sociedad Internacional de Uropatología. Estos 9 y 10 son tumores Gleason 4 más 5, 5 más 4 o 5 más 5, que son tumores agresivos y de muy mal pronóstico. Entonces el Gleason es importante. Y acá básicamente lo estamos viendo de la misma manera. Estás viendo unas
estructuras glandulares muy parecidas a las normales, pero con zonas de neoplasia, entonces eventualmente es un Gleason 1, pero si tú ves que hay una pérdida prácticamente de toda la arquitectura glandular, hablas de un Gleason 5, entonces buscas el más representativo es 3 y el segundo es 4, entonces un 3 más 4, ¿qué vendría a estar en este grupo 2, que es un tumor moderadamente diferenciado? Entonces, o con diferenciación intermedia. Entonces, este 3 más 4 más el 4 más 3 están dentro de este grupo intermedio y estos grados de diferenciación entre los grupos 1 y 4 tienen que ver con pronóstico. Cuanto más bajo es el Gleason, cuanto más bajo es el grado, los tumores son mejor diferenciados y tienen mejor pronóstico. Cuanto más alto es el grupo, más indiferenciados son estos tumores y más agresivos y peor pronóstico tienen esos tumores. Otra cosa que tenemos que ver es lo que se llaman estadios. Una vez que nosotros hemos hecho el diagnóstico, tenemos que saber si nuestro cáncer fue diagnosticado de forma incidental, se considera T1, voy a hablar en detalle en una siguiente diapositiva. Cuando la enfermedad está dentro de la cápsula de la próstata, se considera T2. Cuando la enfermedad ha salido de la cápsula o ha invadido por fuera de la cápsula, se habla de T3. Y cuando compromete órganos vecinos, se considera T4. Esta enfermedad va a los ganglios ilíacos y obturatrices y a distancia al principal lugar son los huesos, después pulmón, hígado, cerebro, de ahí puede ir a cualquier lugar. Entonces, estos estadios T o incidentales en general son tumores que cuando tú pides el antígeno no se nota nada, o sea, están normales, cuando lo tocas no hay nada sospechoso. Lo operas de su próstata pensando que es algo benigno y es un T1A cuando menos del 5% de todo el tejido examinado tiene cáncer. Cuando es más del 5%, hablas de un T1B. Entonces, esta cosa hay que mirar. Y el T1C, que es la forma más común de diagnosticar, son pacientes que el tacto es normal, pueden tener molestias o estar asintomáticos, pero cuando pedimos antígenos prostáticos están sobre el rango normal. Entonces, este es el estadio más frecuente de encontrar tumores de cáncer de próstata. Dijimos que el T2 era una lesión intracapsular y cuando es menos de un lóbulo, hablamos de T2A, cuando es más de la mitad de un lóbulo T2B o cuando compromete ambos lóbulos es T2C. El T3 dijimos que eran los extracapsulares, cuando invaden la cápsula y cuando invaden las vesículas seminales es un T3B. Y cuando los tumores se van a órganos adyacentes como la base de la vejiga, el esfínter o el recto, eventualmente estos tumores se consideran T4. Ya hablamos de los ganglios, se pueden ver ganglios en la cadena ilíaca y obturatriz, y a distancia hueso, pulmón, hígado, cerebro. Este examen es un examen después de que el paciente vino con, por ejemplo, síntomas del tracto urinario inferior iniciales, en su examen físico no encontramos nada relevante, le pedimos laboratorios y su antígeno estaba en 12. Al paciente le hicimos una biopsia y la biopsia nos dice que tiene un cáncer de próstata en 5 de las 12 muestras que se tomaron. Y por otro lado nos dice que es un tumor que tiene un Gleason 4 más 3. Entonces es un I-3, ese paciente tiene que ir a pesquisa de si hay metástasis óseas. Este examen se llama cintigrama óseo. El cintigrama óseo es cuando la enfermedad de la próstata viaja y llega hasta los huesos y produce estos depósitos. Estamos viendo prácticamente todo el ilíaco que está comprometido, el ilíaco derecho, está también parte del izquierdo y múltiples metástasis en toda la columna, sobre todo en la columna lumbar y múltiples en arcos costales, incluso a nivel de el húmero. Entonces tienes estas lesiones metastásicas que te están diciendo que esta enfermedad está diseminada. A veces pides una placa de tórax y puede estar normal como esta o en algunos casos ya haber metástasis. Acá es otro cintigrama óseo que estamos viendo actividad tumoral más en arcos costales, también en el fémur, algo en la cresta ilíaca, pero no se ve como el anterior paciente.
Y acá se ha pedido una resonancia que nos está mostrando actividad metastásica en los cuerpos, en esos cuerpos vertebrales. Entonces, se recomiendan siempre hacer imágenes óseas y pélvicas cuando hay enfermedad de riesgo intermedio o alto. Las de bajo grado no es necesario hacer. Las de bajo grado vamos a ver más adelante cuáles son. También se puede hacer en un grupo de pacientes, sobre todo que han tenido tratamiento y que nosotros creemos que han recurrido, o estamos pacientes con enfermedad localmente avanzada y queremos ver si se ha ido más arriba la enfermedad. Podemos hacer una tomografía con emisión de positrones y ver actividad en pulmones a nivel del mediastino, y estos pacientes ya se consideran también como enfermedad metastásica. Entonces, consideramos a estos pacientes de bajo grado cuando la enfermedad está en menos de T2A. Quiere decir, son pacientes que tienen una lesión que como máximo puede palparse en menos de la mitad de una glándula. El antígeno prostático va a estar menos de 10 y el Gleason en 6. Entonces, el grupo pronóstico es 1. Estos intermedios van a ser el 3 más 4 o el 4 más 3 en Gleason. El antígeno va a estar entre 10 y 20 y el TNM va a ser un T2. T2B. Si es un T3C, vale decir compromiso de ambos lóbulos, se considera alto riesgo, y obviamente T3 y T4. El antígeno tiene que estar en más de 20, se considera alto riesgo. O que sean grupos Gleason 8 o 9 y 10. Entonces, estos pacientes tienen tumor de alto grado. Bajo grado, buen pronóstico. Alto grado, mal pronóstico. Riesgo intermedio, un pronóstico regular. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del cáncer de próstata? Cuando la enfermedad está localizada, vale decir, los hemos estudiado, tenía el paciente diagnóstico de cáncer de próstata, su antígeno estaba en 12, es un Gleason 4 más 3, que lo hemos estudiado. Vamos a poner 3 más 3 para explicar lo de vigilancia activa. Su antígeno estaba en 9 y en el tacto no se palpaba nada, hicimos biopsia y sale cáncer. Entonces, dentro de las opciones, podemos decir que este paciente está dentro del grupo localizado. Lo etapificamos y no hay diseminación a distancia. Si es un grupo de bajo riesgo, no es necesario. Si es un grupo de riesgo intermedio o alto, hay que etapificar. Entonces, estos pacientes tienen posibilidades de de someterse a vigilancia activa. Entonces, la vigilancia activa es parte de lo que se puede hacer. Y vigilancia activa es entender que el paciente tiene cáncer de próstata diagnosticado, pero que su condición es de un tumor no agresivo y lo vamos a observar. Y tú lo vas controlando cada 3 meses y vas viendo cómo va, y le vas haciendo antígenos prostáticos específicos y vas viendo cómo va, y en función a eso lo vas observando. Si empieza a cambiar esta condición, que tú tocas que hay más cáncer en el tacto rectal o que su antígeno prostático empieza a subir, eventualmente puedes volver a biopsiarlo y ver, y eventualmente hacer alguno de los procedimientos que abajo se describen. La vigilancia activa no es tan popular en Bolivia, pero en otros países sí es popular. Acá la gente no acepta mucho el hecho de convivir con su cáncer, entonces estos pacientes prefieren en el fondo esto. La semana pasada he valorado a un paciente con una condición parecida, ¿no? Es un paciente que lo han visto en otro lugar, le han hecho todas las cosas, le han pedido una cantidad de imágenes que como tiene una enfermedad de bajo riesgo, y a él le han pedido tomografía de tórax, tomografía de abdomen, tomografía de pelvis, que no estaba indicada, le han pedido una cintigrama óseo que no estaba indicado. ¿Por qué? Porque es un bajo grado. Pero lo han hecho y el paciente está ahí. Entonces, el paciente es un candidato a vigilancia activa, pero no quiere observarse, él prefiere resolver su problema. Entonces, las opciones son cirugía radical, vamos a hablar un poco de las ventajas, radioterapia es otra alternativa, o braquiterapia. Y cuando la enfermedad está diseminada, vale decir, ya tiene metástasis, el tratamiento es hormonal. Y esto es retirar la testosterona de forma quirúrgica, haciendo una castración quirúrgica o haciendo una castración farmacológica. Entonces, cuando a un paciente, este es un trabajo que está haciendo un seguimiento de 29 años a pacientes con cirugía y observación, se puede ver que en el grupo de prostatectomía radical el riesgo relativo de muerte es 36% más bajo que en el grupo que los observaron.
En el grupo del riesgo de muerte por cáncer de próstata, en el grupo que se sometió a cirugía, 45% es el riesgo de que a este paciente de menos mortalidad que el grupo al que lo has observado. Y casi lo mismo, 46% disminuye el riesgo de metástasis. Por lo tanto, hay que entender, hay que mirar qué grupo de riesgo es este paciente, pero en general estos pacientes que los observas, hay que entender que los pacientes les va mejor con cirugía que con observación. Este doctor es actualmente el chairman del Johns Hopkins y él hizo estas tablas que se llaman tablas de Partin. Y estas tablas de Partin te van hablando de que en función al estadio clínico que tú tengas, y en función a tu PSA y tu Gleason, cuál es la posibilidad de que tú recurras o la posibilidad de que la enfermedad esté confinada al órgano. Entonces, estas tablas han cambiado un poco el enfoque de cómo manejar a los pacientes. Entonces, cuanto más bajo es el antígeno, cuanto más bajo es el Gleason y cuanto más inicial es el estadio de la enfermedad, vas a tener que estos pacientes, que la enfermedad esté confinada al órgano es del 95%. Pero si tú tienes un paciente que tiene un antígeno de más de 10, un Gleason entre 8 y 10 y es un T2C, la posibilidad de que esa enfermedad esté confinada al órgano solo es del 6%. Entonces, es importante tener estas tablas que te permitan ver un poco cómo va tu paciente. Hay un grupo de oncología que se llama, en un hospital de oncología en Nueva York, que es el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que tiene estos nomogramas que básicamente hace que tú pongas la edad del paciente, las biopsias, los Gleason, el antígeno y veas cómo está el pronóstico. Entonces acá yo he puesto en este paciente que le han hecho 14 muestras y de 14, 2 son positivas. Se hizo la biopsia porque su antígeno estaba alto y me ha salido que es un Gleason 3 más 3 y su antígeno está en 8. Entonces, este paciente, como lo miremos, es un paciente de bajo riesgo. Pero si eventualmente el paciente dice, doctor, me quiero operar, su posibilidad de que la enfermedad esté, la probabilidad de que el paciente esté vivo después de la prostatectomía radical a 10 años es 99%, lo mismo que a 15 años. Pero la posibilidad de que hayan datos de recurrencia bioquímica a 5 años es 94 y a 10 años 89. Quiere decir que está con cáncer, pero está vivo. Entonces es importante entender esto para que los pacientes, cuando los estás valorando, entiendan sus posibilidades. Este es otro paciente que en vez de estar su antígeno como el anterior por debajo de 10, ya está en 24. Su Gleason en este paciente es un 4 más 3. Desde el punto de vista de tacto es un T2C. Y si le pedimos cuántas, 8 han salido positivas, 4 negativas, el 66%. Entonces, este paciente, ¿qué posibilidad tiene de que su enfermedad esté confinada dentro del órgano? Solo 7%. Que ya se haya salido de la cápsula, 91%. El compromiso de sus ganglios es alto, 57%, y de la vesícula seminal también es alto. Entonces, este paciente, la posibilidad de que esté vivo sigue siendo alta, pero la posibilidad de que esté sin datos de recurrencia bioquímica no es tan alto. Entonces, probablemente este paciente después de la cirugía va a requerir radioterapia. La prostatectomía radical es el procedimiento, digamos, más exitoso para tratar esta enfermedad. La prostatectomía radical involucra sacar la próstata más su cápsula, más las vesículas seminales, y cuando está indicado, les muestro acá, en este paciente no le harías linfadenectomía, pero en este paciente, porque su compromiso de ganglios es muy bajito, pero en este otro paciente, que su compromiso es del 57%, con seguridad le tienes que hacer una linfadenectomía. Entonces, todo va a depender de qué es lo que hay que hacer cuando la enfermedad está confinada, cuando los márgenes son positivos, cuando se comprometen las vesículas seminales o la cápsula. Entonces, este es un procedimiento de una prostatectomía radical.
robótica y voy a adelantar algunas cosas para irles mostrando, ¿no? Pero básicamente la idea de esta... Ay, perdón. Entonces, la idea es hacer lo que hacemos por cirugía abierta, esta es cirugía robótica, y se está sacando toda la grasa que está delante de la próstata, eso es lo que se está haciendo ahorita. Posteriormente lo que se va es abrir la fascia endopélvica y acá donde estoy mostrando y van a mostrar, ahí aparecen los nervios que tienen que ver con la erección. Entonces la idea es no dañar estos nervios, cosa de que cuando el paciente se opere, estos nervios estén preservados y el paciente pueda mantener erecciones después del procedimiento. Ahí están los nervios que tienen que ver con la erección. Posteriormente, una vez que hemos liberado, hay que hacer una disección del otro lado y se debe, estamos abriendo ambos lados de la fascia endopélvica y posteriormente en esta parte central está el complejo de la vena dorsal del pene, entonces lo que se hace es ligar. Y esto se hace por cirugía abierta, laparoscópica o robótica. Básicamente lo que se hace en los tres es lo mismo. Estos son los ligamentos puboprostáticos que acá se los está ligando y se amarra eso y posteriormente esto evita que los pacientes sangren y se secciona el complejo dorsal del pene. Entonces una vez que se ha seccionado, se está seccionando a nivel del cuello, se está abriendo y eso es identificando la sonda. Acá estamos viendo el cuello de la vejiga y vamos a empezar a levantarla, se va a empezar a levantar la próstata. Esto se hace por vía abierta o por vía laparoscópica y lo que se va a buscar ahí hacia atrás es identificar las vesículas seminales. Entonces esto se va avanzando, se pone un punto que te permite traccionar y la idea es ahí ligar los pedículos laterales, identificar las vesículas seminales, que es lo siguiente que se va a hacer. Ahí se está ligando los pedículos laterales puboprostáticos, se secciona y te permite seguir levantando la próstata. Acá abajo se están identificando ya las vesículas seminales, que hay que empezarlas a liberar. Ahí está ligándose el conducto deferente del lado izquierdo. Y se empieza a levantar la próstata hacia arriba respetando estas estructuras. Entonces acá está una de las vesículas seminales, acá está la otra, y ahí te estás entrando entre la vejiga y el recto levantando la próstata. Entonces es parte de ir levantando la próstata, se está respetando y acá ya esto se ha liberado y resecado, se están respetando los pedículos, acá estaba la uretra y ahora lo que viene es unir, una vez que hemos retirado la pieza operatoria, tienes que unir la vejiga al remanente uretral. Entonces ahí se está seccionando la uretra. La idea es preservar todo el esfínter. Ahí se tiene toda la pieza íntegra. Se la extrae. Y posteriormente se hace la anastomosis, que es lo que se está haciendo acá. Entonces ahí se está viendo que la vejiga se la está llenando y no hay fuga.
Entonces el procedimiento continúa. Entonces cuando se saca la próstata, como les dije, cuando se hace una cirugía radical, se saca la próstata con su cápsula, las vesículas seminales y cuando está indicado ganglios. Cuando hacemos cirugía abierta, nosotros abrimos la cápsula de la próstata, sacamos el adenoma que está por dentro y cerramos la cápsula. Entonces, esa es una diferencia entre una prostatectomía simple y una prostatectomía radical. Entonces, ¿qué cosas empeoran el pronóstico? Cuanto el antígeno es más alto, peor pronóstico. Cuanto el Gleason es más de 7, peor pronóstico. Estadios que superan el T2, peor pronóstico. Entonces, depende. Si no tienes ninguno, 1, 2 o 3, tú vas a tener que la posibilidad de sobrevida es más alta cuando no tienes factores de riesgo y es más baja cuando tienes varios factores de riesgo. Pero en general, la ventaja de la prostatectomía radical es que a partir del 5º año, la probabilidad de estar libre de progresión se mantiene relativamente estable y eso es algo bueno. La otra alternativa es hacer hoy día radioterapia y fundamentalmente hoy día estamos haciendo radioterapia probablemente más sobre una cosa que se llama intensidad modulada, que no es la conformacional 3D, sino es una intensidad modulada que permite administrar altas dosis de radioterapia desde distintos puntos concentradas en un lugar. Entonces, la intensidad modulada te permite dar dosis más altas y tienen menos toxicidad. En general, se dejan por conformacional hasta 76 grays, pero tienen riesgos estos pacientes hasta del 42% de problemas y con intensidad modulada tú puedes tener posibilidades de controlar la enfermedad mucho más altas a pesar de estar dando dosis más altas. Entonces, miren qué pasa con 3D con 76 grays versus con intensidad modulada. Y hoy tenemos este tipo de radioterapia felizmente. El otro tema es mirar toxicidad. Con 3D tienes 17% y con intensidad modulada 2%. Entonces, hoy esta es una alternativa. La pregunta, ¿vale la pena partir con radioterapia o con cirugía? Hoy día tenemos claridad que es mejor partir con cirugía. Si el paciente recurre, tienes una arma más y es la radioterapia. Cuando haces al revés, que partes con radioterapia, el paciente recurre, cuando vas a hacer cirugía, esos pacientes tienen muchísimas complicaciones. Entonces hay que ir viendo esto. Esto sirve para mirar cómo van los pacientes cuando doblan su PSA en menos de 3 meses. Vale decir, tenían 0,2 y en el siguiente control menos de 3 meses está en 0,5. Entonces, los pacientes con cirugía, 84% es la posibilidad de que de la mortalidad cáncer específico con cirugía y 79% con radioterapia. Pero si la velocidad del PSA de estos pacientes se duplica más de 3 meses, la sobrevida de estos pacientes cáncer específico es mejor. Y en la medida que van pasando, se replican las mismas cosas, pero cuando es menos, las condiciones de estos pacientes se empeoran. La braquiterapia es colocar unas semillas de material radioactivo dentro de las próstatas y este material radioactivo puede ser yodo 125 o paladio 103. Entonces, a través de esta grilla se introduce un ecógrafo a través del recto, te permite ver la próstata, esta es esta grilla, ahí está el ecógrafo y tú a través de estas agujas vas introduciendo estas semillas de material radiactivo dentro de las próstatas. Estos procedimientos sí funcionan, sí son eficientes, pero funcionan sobre todo en pacientes de bajo riesgo. Lamentablemente en Bolivia no tenemos, pero es una alternativa. Entonces, para finalizar, hablar un poco de estos pobres pacientes, que son pacientes que tienen enfermedad diseminada como esta, ¿no? Entonces, esta es una locura de paciente, tiene metástasis, debe estar muy adolorido. Estos pacientes, cuando les haces hormonoterapia, vale decir, los castras, la hormonoterapia funciona en el 90%, no funciona en todos los pacientes, pero a veces tú encuentras pacientes con metástasis como cualquiera de estos dos pacientes, les haces tratamiento hormonal y las metástasis involucionan, estos antígenos que están en más de 100 pueden bajar a casi niveles indetectables. Y en general esto se mantiene por 1 a 2 años. Después de ese tiempo los pacientes recurren y cuando recurren en general
la sobrevida era de 2 o 3 años, pero hoy día hay nuevas moléculas, abiraterona, enzalutamida, que funcionan súper bien, pero que son extremadamente costosas. 6% de los pacientes son metastásicos en el momento del diagnóstico y probablemente el dolor sea el síntoma más importante. Entonces ahí están pacientes con metástasis óseas. Este es Charles Higgins, que es el médico que encontró una relación entre cáncer de próstata y dependencia de la testosterona, y él recibió premio Nobel por entender que si los castrabas a estos pacientes disminuía la mortalidad, ¿no? Entonces, normalice el PSA, como les comentaba hace un momento, en 90% de ellos, y puede producir respuestas tumorales objetivas hasta en un 90% de los casos. Y obviamente esto no mejora la sobrevida, pero mejora la calidad de vida, disminuyendo el dolor y las complicaciones. Y hoy día su respuesta es variable. Estamos asociando medicamentos que ayuden a fortalecer los huesos, como el ácido zoledrónico, que ayuda en la captación, y les dejamos una mezcla de calcio con vitamina D para que se vayan depositando en los huesos, que a la corta son los órganos que son más dañados y producen más daño y dolor en estos pacientes. Entonces, la hormonoterapia, como les decía, se puede hacer sacando los testículos o eventualmente con medicamentos. Cuando usamos medicamentos, hay que utilizar medicamentos que son los agonistas o los antagonistas, pero sobre todo agonistas LHRH, que estimulan a la hipófisis y bloquean la liberación de ACTH y hormona luteinizante, con lo que disminuye la producción de testosterona por el testículo. Los antiandrógenos, que eran una alternativa que se utilizaban, hoy día no se deben utilizar solos, solo se utilizan durante un primer periodo inicial asociados a agonistas LHDH. Hoy día también comentar esto que hemos comentado hace un momento, después de unos 2 años los pacientes recurren, y hasta hace poco no había ninguna alternativa. Hoy día hay varias alternativas, que no es el sentido de la clase, pero con esto se está prolongando la sobrevida de estos pacientes. El problema es que son extremadamente costosos, ¿no? La enzalutamida debe estar costando, o la abiraterona, depende de la marca, pero entre $2,000 y $4,000 por mes. Entonces estás hablando entre $25,000 y $50,000 al año el tratamiento con estos medicamentos. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, ¿Sí? referente a la predisposición de cáncer que dijo, en base al factor de riesgo genético que el padre del paciente tenga, que su hermano tenga, ¿también podría alterar o podría afectar que el padre de la madre del paciente tenga cáncer de próstata? Pero no he entendido, flaco, que el padre de la madre tenga cáncer de próstata. O sea, Ah, el suegro. no, el abuelo. O sea, digamos, yo, mi abuelito de parte de mi madre que tenga cáncer. En ese ejemplo, doctor. O sea, tú dices que tu papá tuvo cáncer y tu abuelito materno tenga cáncer. Solo mi abuelito materno que tenga cáncer de Y próstata. tu riesgo es alto, flaco. Tu riesgo es, si tu abuelito ha tenido, tú tienes que controlarse. Y es bueno que los tíos tuyos, hermanos de tu mami, y eventualmente incluso primos hermanos, después de los 40 años, por lo menos se hagan un antígeno prostático específico y vayan viendo cómo van. Sí, esa es la idea. A esos grupos hay que identificarlos porque tienen más riesgo. Yo estimo, doctores, que en unos años esto va a acabarse, ¿no? De estar haciendo estas cosas, y probablemente vamos a tener estudios genéticos que te van a decir, tú eres un BRCA2, hazte esta cosa, tú tienes riesgo de esto, el otro le va a decir, usted tiene riesgo de diabetes, cuídese, a las chicas cáncer, riesgo de cáncer de mama, cuídense. Estas cosas vienen, y vienen pronto, ya están de hecho, pero en líneas generales no se hacen pues screenings masivos genéticos, pero sí lo que estamos viendo hoy es que si tu familia, no te olvides, si tu padre ha tenido, el riesgo es 2.4, 4.5 si es tu hermano, y si los dos es 9%. Entonces hay que ir mirando, hay más riesgo en esa población. Claro, sí, justamente esa fue las preguntas que
un paciente, igual en una de las rotaciones que recientemente pude estar, le hizo a mi docente. Y mi docente como que trató de explicarle, pero como que igual no entendía en primera instancia a cómo se refería el paciente. Igual fue como que una consulta ya de extra, pero sí, igual me quedé con la duda y más bien justo lo puedo mencionar ahora, doctor. Gracias, doctor. No, buena pregunta. ¿Alguna pregunta más, chicos? Doctor, como prácticamente la incidencia aumenta con la edad, básicamente ya en personas de la tercera edad, en el caso de que el paciente ya tenga un cáncer metastásico óseo, ¿lo más conveniente para ese paciente sería una orquiectomía o la hormonoterapia nomás? ¿O también se podría utilizar ambas técnicas en ese caso, doctor? Buena tu pregunta. A ver, miren. La primera cosa que hay que entender, si tienes cáncer de próstata, hormonoterapia. Esto es como hay que tratar. Ahora, la hormonoterapia, quirúrgica o farmacológica. En Bolivia hacemos más quirúrgica. ¿Por qué? Porque los doctores no cobramos tanto, los hospitales no son tan caros y las hormonas son caras. Más o menos debe costar casi unos $4,000 o 3,600, 3,800 el año de tratamiento con agonistas LHRH. Entonces los pacientes eventualmente se colocan las hormonas y tienes que cada 6 meses, la de 22,5 miligramos, que es la semestral, a erogar más de $3,000. Entonces, en el año son entre 6 y $7,000 que estás gastando en estos pacientes. Entonces, en general, estos pacientes prefieren someterse a cirugía, ¿no? Ahora, en los países desarrollados y con mejores coberturas de seguro, con absoluta seguridad, la gente se hace colocar más inyecciones que hacerse operar y sacar los testículos. La otra pregunta, Perfecto, doctor. que pensé un poco a raíz de la pregunta tuya, doctor, ¿hasta cuándo debemos estar haciendo campañas de pesquisa y estas cosas? En general, si el paciente tiene más de 70 años, ya con calma. ¿Qué veo con frecuencia en mi consulta? El pobre abuelito tiene 91 años y vienen desesperados porque tiene 11 de antígeno. Entonces ya no hay que hacer, no va a cambiar y puede que tenga cáncer el abuelito y se va a morir de cualquier otra cosa, no hay que estar haciendo. A no ser que tenga 72, 73 y tú veas que tenga una expectativa de vida de más de 10 años. Perfecto, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Este es el tratamiento de hiperplasia prostática si está sintomático, ¿no, doctora? Habrá que ver si tiene, hay que evaluar estos pacientes, ver cómo está su flujo, cómo está su escala de síntomas, cómo está su ecografía y un poco en función a eso definas. Este paciente tiene molestias leves, lo voy a observar, molestias moderadas, lo voy a tratar, molestias graves, lo voy a operar. Ya chicos, tengo que continuar con la consulta y ustedes con sus clases. Mañana nos vemos, creo que esta semana voy a dar clases hasta el jueves yo. Entonces nos vemos, ¿ya? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Hasta luego.